San Mateo capítulo 24. Así que abran su Biblia en San Mateo capítulo 24. Mucho aprendizaje para el cristiano hay en esto. De los últimos días, que son los días que estamos viviendo. En los últimos 3 versículos del capítulo anterior, del capítulo 23, Jesús le reclama a la gente de Jerusalén por haberlo rechazado y les dice lo que va a ocurrir con ellos. Les dice que Jerusalén quedará desierta y que a él no lo verán más hasta que lo acepten como su Mesías. Es más, así dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el capítulo 24, en San Mateo capítulo 24, versículo 1, Mateo comienza así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Bueno, a pesar de que nadie sabe con exactitud cómo era el templo, les digo que debió haber sido algo maravilloso. Y los discípulos, dice que vinieron a Jesús a mostrárselo con orgullo. Uno de los evangelios dice que los discípulos estaban hablando acerca de las piedras usadas para construir el templo. Y según el historiador de la época, Josefo, el historiador judío de la época, Josefo, estas eran piedras realmente impresionantemente grandes. Piedras que pesaban alrededor de 120 toneladas, o sea, 120.000 kilos, 240.000 libras. Y estaban pulidas de una manera tan perfecta que encajaban unas con otras a la perfección. No le tenían que echar cemento ni nada por el estilo. Eran perfectas. Incluso han excavado y encontrado parte de una de las paredes externas del templo, lo único que queda, y si uno quisiera colocar una hoja de afeitar entre piedra y piedra, no se puede, de tan perfecta que están acomodadas. La ingeniería utilizada para construir las paredes externas del templo con esas piedras tan pesadas realmente es una maravilla de la ingeniería, incluso para la época en la cual vivimos. En el interior del templo, junto al lugar donde se hallaban los objetos sagrados y se ofrecían los sacrificios, había un área grande denominada atrio de los gentiles o patio de los no judíos. Allí era donde los cambistas, los que cambiaban dineros, y los mercaderes tenían sus puestos, mesas donde vendían cosas. Fuera de esos atrios se llamaban los pórticos, o sea, las galerías o pórticos. El pórtico de Salomón tenía casi medio kilómetro de largo, o sea, un cuarto de milla de largo casi. Y el pórtico del trono estaba decorado con 160 columnas. Los israelitas estaban tan orgullosos de su templo que se maravillaban. El primer templo había sido construido por el rey Salomón en el año 960 a.C. y destruido por los babilonios en el 586 a.C. O sea, duró unos 400 años más o menos el primer templo. El segundo templo
Fue construido bajo el liderazgo de Zorobabel y fue completado en el 516 a.C. Ese segundo templo fue totalmente renovado por el rey Herodes el Grande, quien comenzó a la obra en el año 19 antes de Cristo, o sea, unos 20 años antes de que naciera Cristo. Y fue parcialmente terminado, completado la obra durante la vida de Cristo. Ahora, la obra completa no fue finalizada sino hasta el año 64 después de Cristo. Aunque la obra terminada duró solamente 6 años hasta que fue destruido completamente. La construcción era grande y espléndida. Incluso los discípulos de Jesús estaban orgullosos del templo. Ellos le estaban enseñando a Jesús los hermosos y grandes edificios. Por eso leemos, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo, respondiendo Jesús, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Están orgullosos ustedes de su edificio? Esto es lo que le va a pasar. Bueno, esta profecía de Jesús se cumplió literalmente unos 35, 40 años después, cuando el general Tito, el general romano Tito, llegó a Jerusalén con sus tropas e incendió el templo que se había en realidad convertido en una fortaleza donde se habían refugiado la gente de Jerusalén. Los soldados romanos quemaron el templo, incluso en contra de las órdenes del general Tito, porque él quería preservar el templo, pero según dice la historia, que algún soldado borracho arrojó una flecha encendida y el templo comenzó a arder, comenzó a incendiarse, y toda la gente en el interior, miles y miles de personas, fueron quemadas. El oro que forraba, que cubría las paredes y las columnas del templo, se derritió y cayó entre las rocas. Por esa razón, los soldados romanos desmontaron piedra por piedra para sacar el oro, hasta que finalmente ninguna piedra quedó sobre otra piedra. Interesante, ¿no? Bueno, hoy en día ustedes van a Jerusalén, cerca del muro de los lamentos, el muro occidental, justo al este de la entrada al cerro, pequeño cerro donde está el templo, donde estaba, está el antiguo camino romano. Allí se pueden ver algunas piedras justo donde cayeron cuando fueron empujadas cuesta abajo por los soldados romanos. De manera que la profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra, literalmente, y ninguna piedra del templo de Salomón quedó de pie una sobre otra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, lo estoy viendo, ¿no? Los que han estado en Jerusalén pueden imaginarse a Jesús y a los discípulos salir de allí del área del templo, cruzar, hay un valle, el valle de Cedrón, hay un cementerio ahí de judíos, y llegar al monte de los olivos que está enfrente del templo. Y me imagino a Jesús sentarse allí con los discípulos, ¿no? En el monte de los olivos, sentarse debajo de un árbol ahí de olivo, de aceitunas. Ahora si vas, las monjas no te dejan entrar, porque en todos lados pusieron iglesia, ¿no? Pero bueno. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Los discípulos querían saber cuándo iban a suceder esas cosas. Ahora, no el fin del mundo en cuanto a que el mundo material desaparecerá, sino acerca del fin de esta era en que vivimos, la era de la iglesia. En realidad, lo que querían saber, cuál era el fin de la era de la rebelión del hombre en contra de Dios, o el fin de la era de la perversidad del hombre, del hombre que diariamente mata a Jesús. ¿Cuáles serán las señales que tendremos antes de que entremos a la nueva era del glorioso reino de Dios? Versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, hey, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y es cierto que a través de los tiempos, muchos han venido diciendo que son los salvadores del mundo. Y es cierto que estos han engañado a muchos. Aún hoy en día hay hombres que claman ser el Mesías y tienen muchos seguidores. En la historia ha habido muchos, pero lo más reciente, no sé si habrán escuchado del reverendo Sun Myung Moon de Corea. ¿No hay ningún coreano acá? Ya murió. Murió en el 2012, creo. Líder de la Iglesia Unificadora. Pero él clamaba ser el Mesías. Jesús dijo, nadie los engañe. Y luego en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras. Bueno, preparándome para esto leí que desde el tiempo de Jesús hasta ahora ha habido 13 años de guerra por cada año de paz. 13 años de guerra por cada año de paz. Ahora, el hecho de que en los últimos años hemos estado en medio de varias guerras, según Jesús, no es un signo de que sea el fin. En el versículo 7 Jesús dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas que nombra aquí constituyen señales de su retorno. Ya tuvimos en los últimos 100 años 2 guerras mundiales y muchas más guerras. Luego habla de pestes. La tierra hoy en día está plagada de pestes y también de hambres. Según fuentes allegadas a las Naciones Unidas, la malnutrición es un factor importante en la muerte de millones y millones de niños que mueren cada año de enfermedades sencillas como diarrea, malaria, pulmonía o cualquier combinación de estas. Leí que 13 millones de niños mueren al año de malnutrición. Jesús dice, guerras, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Que nos van a hablar a nosotros de terremotos. Pues podemos hacer una lista muy grande de la cantidad de terremotos que el mundo ha venido teniendo en los últimos años, especialmente nosotros aquí, que nos mueven el piso cada tanto. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. No es el final, es el principio, dice Jesús. Entonces os entregarán, está hablando a cristianos, ¿no? A discípulos de Jesús. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Surprise, surprise. Y esto que está diciendo aquí, sabemos que sí le sucedió a los discípulos. Estaba leyendo los otros días
un libro que tengo que se llama De los mártires, las muertes de los mártires, de un tal Fox, escrito por Fox. Bueno, todos los discípulos de Jesús fueron martirizados y asesinados, con excepción del apóstol Juan, que sí fue martirizado, pero no pudieron matarlo porque hasta lo metieron adentro de aceite caliente y salió vivo. Y después lo mandaron a la isla de Patmos, ya para que se muriera allí, y escribió el libro de Apocalipsis. Así que no se sabe de la muerte de él. Bueno, hoy en día muchos hermanos en otros países, en África, en los países árabes, están sufriendo lo mismo, están siendo acribillados, les cortan la cabeza. Versículo 10 dice Jesús, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, sabemos que hoy tenemos muchos falsos profetas, falsos maestros y falsos en general que hablan en el nombre de Jesús y dicen cualquier cosa en el nombre de Jesús. Los vemos por los canales de televisión supuestamente cristianos, con grandes títulos, apóstol, profetas, y dicen cualquier barbaridad. Bueno, esos son lo que se refiere aquí Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, presten atención, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día vivimos en un tiempo donde la maldad abunda y es el resultado de esa abundancia de pecado, es también que el amor de muchos realmente se ha enfriado, especialmente para las cosas de Dios. Sabemos que el pecado nos separa de Dios y cada día más gente está separada de Dios, gente que vive en pecado. Versículo 13. Y acá hay un versículo de esos que cuando yo iba a la escuela de ministerio les llamábamos pasajes difíciles. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y por qué digo pasajes difíciles? Porque el fin aquí ha sido tomado equivocadamente por el fin de la vida de uno. Pero si lo comparamos con lo dicho en los versículos del 3 al 6, es evidente que es el fin de una era. Persevera hasta el fin no puede significar que el esfuerzo personal de una persona perseverante dará como resultado una salvación eterna. Nosotros somos salvos por creer en Cristo Jesús, no por nuestra perseverancia. ¡Oh, qué buen cristiano! Más bien se refiere a la liberación física de la destrucción devastadora de la gran tribulación previo al reino milenial con Cristo sobre la tierra. Los que perseveren hasta el fin entrarán al reino con cuerpos físicos. Cuidado, para ese entonces nosotros ya estaremos con Jesús en nuestro cuerpo celestial. Pero va a haber algunos que van a vivir a través de la gran tribulación, gente que no van a ser raptadas antes de la venida de Cristo, y van a quedar aquí y se van a arrepentir y van a aceptar a Cristo Jesús y van a vivir durante el tiempo de la tribulación y gran tribulación y van a seguir viviendo en el milenio con cuerpo humano, físico, humano. Nosotros vamos a tener el cuerpo celestial. ¡Wow! Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
Hay gente que no cree que estemos tan cerca del fin, porque gente que dice que aún hay muchos en el mundo que no han oído del Evangelio de Cristo Jesús. Y es verdad. Pero ¿saben una cosa? El apóstol Pablo escribió a los colosenses unos 30 años después del nacimiento de la iglesia y les dijo: la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y eso está en Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. De manera que, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, el Evangelio en sus días ya había llegado a todo el mundo. Ahora, es verdad que aún hay personas en el mundo que todavía no han sido alcanzadas por el Evangelio, pero también es verdad que el Evangelio ha llegado a todos los países del mundo y en muchos ha sido rechazado. En algunos lugares es considerado fuera de la ley, pero aún así el Evangelio ha llegado. De cualquier manera, como les decía antes, nosotros debemos continuar compartiendo el Evangelio a todo aquel que no ha aceptado a Jesús como su Dios y Salvador. Incluso, aunque el Evangelio haya llegado a todos los países. Jesús dice: este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. De manera que el fin está cerca, muy cerca. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y aquí hay algo que se nos va a aclarar, ¿ok? Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, brinquen y salgan corriendo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Jesús aquí hace referencia a la abominación desoladora de la que habló Daniel. Y luego dice: el que lea entienda. Ahora, ¿ustedes entienden lo que significa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? ¿Sí? Bueno, por si no están familiarizados, les voy a dar un pequeño preview, una pequeña previa. Vayan conmigo a Daniel capítulo 9 en la Biblia. Daniel capítulo 9. Pero dejen su dedito ahí en Mateo 24, ¿no? Daniel capítulo 9, versículo 1. Digan amén cuando llegaron. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, Daniel estaba en cautiverio. Todo el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia. Entonces se puso a estudiar las escrituras del Antiguo Testamento y ve lo que Jehová Dios le habló al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, Jerusalén debía estar, Israel iba a estar en cautiverio por 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, no solamente oraba, sino que ayunaba y se ponía el cilicio, esas bolsas que le raspaban la espalda, y ceniza. O sea que este era un ayuno. ¿Tú crees que porque tomes agua mediodía y no comas tu lonchecito que es desayuno?
Este era ayuno, esta era oración. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel continúa confesando a Dios el pecado de su pueblo y en el versículo 19 Daniel dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, o sea, apuntando al monte santo, ¿no? Y estaba en Babilonia. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el arcángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, esta es una profecía dada a Daniel con respecto a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Hay 70 semanas que han sido determinadas sobre la nación de Israel. 69 siete transcurrieron entre el tiempo en que sería dado el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén, lo cual sucedió en el año 445 a.C. con el rey Artajerjes, cuando Nehemías fue en presencia del rey a pedirle que lo deje ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Desde ese tiempo pasarían 483 años, 7 sietes o 7 semanas de 7 años son 49 años, ¿no? 7 por 7, 49. Y 62 semanas o 62 semanas, o sea, sumando los 7 primero más las 62, son 69 sietes, serían 483 años. O sea, 62 semanas serían 434, más los 49 serían 483 años en total. Y ¿saben una cosa? Así ocurrió. Cristo vino 483 años después de salir el mandato del rey Artajerjes para restaurar y reconstruir Jerusalén. Hasta el día,
O sea, desde el día que salió la orden hasta el día que entró Jesús a Jerusalén, esta última semana. Interesante, ¿no? Luego el ángel le dijo a Daniel en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, o sea, las 7 semanas más las 62, las 69, después de las